A lo largo de nuestra historia, nos encontramos con cuentos que cautivan la imaginación, despertando curiosidad e integra con su enigmático atractivo. Desde civilizaciones antiguas hasta desapariciones modernas que desafían toda explicación, estos enigmas perdurables continúan fascinándonos y desconcertándonos. Exploremos el mundo con misterios que nadie puede explicar. Número 20. La señal WOW. En 1977, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, una entidad de exploración espacial, se topó con algo inusual mientras trabajaban en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Los investigadores se encontraron con una señal que parecía originarse más allá de la Tierra, que apenas duró 72 segundos. Fue excepcionalmente potente y emanó un punto específico en la extensión celestial. El científico rodeó la impresión de datos y anotó "Wow". De ahí el nombre de la entrada de datos. A pesar de un exhaustivo escrutinio y análisis, la señal sigue siendo un enigma. La comunidad científica hasta ahora no ha podido proporcionar una explicación concluyente, ya que los expertos han propuesto teorías que van desde fenómenos naturales hasta la señal creada por el hombre. Sin embargo, la tentadora perspectiva de la comunicación extraterrestre persiste como una hipótesis convincente. Este misterio ha generado investigaciones y referencias culturales, ya que lo que sorprendió fue un silencio radial que siguió después que se había ido y que se intentaba comunicar. Número 19. Área 51. Ubicada dentro de la vasta extensión del desierto de Nevada, el área ha capturado la imaginación del público, a menudo con fenómenos extraterrestres. Más allá del velo de las teorías se esconde una realidad. Originalmente establecida como una instalación secreta durante el apogeo de la Guerra Fría, sirvió como centro para el desarrollo de aviones de reconocimiento avanzado. Su ubicación y sus perímetros fuertemente vigilados lo convirtieron en un campo de pruebas. A pesar de las explicaciones oficiales, las teorías conspirativas en torno al Área 51 se intensificaron en el paso de los años. En 1989, Bob Lazar puso el Área 51 en el centro de la atención, afirmando trabajar en ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres dentro de sus confines. Hoy en día la zona está prohibida para civiles. Número 18. El astronauta de Solway Firth. Un cálido día de verano en 1964, Jim Templeton, acompañado por su esposa Annie y su hija Elizabeth, se aventuró a Burg Mesh en Solway a un encuentro desconcertante. Mientras Templeton toma fotografías de Burg Marsh, capturó algo extraordinario, una figura misteriosa parada detrás de su hija. Curiosamente, Templeton no había notado a nadie. Fue solo cuando estaba revelando las fotografías que su mirada captó la enigmática presencia que se echaba detrás de Elizabeth. Tan pronto como las fotografías se hicieron públicas, la gente comenzó a especular que la figura en la foto era un astronauta, vestido con un traje blanco y un casco con una víscera oscura. La fotografía ganó rápidamente atención mundial y provocó fervientes especulaciones. Incluso se presentaron las fotografías a la compañía cinematográfica Kodak, descartando anomalías en la fotografía o un truco de luz. Kodak ofreció una recompensa a quienes pudieran demostrar que la fotografía era fabricada, pero nadie aceptó. El frenesí mediático en torno a la fotografía tomó un giro surrealista cuando se vinculó con el lanzamiento de un misil Blue Streak, Australia del Sur. Tan solo 2 días después de que se tomaron las fotografías, la prueba del misil se detuvo abruptamente debido a informes de 2 misteriosas figuras avistadas en el campo de tiro. Los técnicos se sorprendieron a encontrar similitudes que habían visto en los periódicos australianos. Esto se complicó aún más por los recientes avistamientos de hornos en la zona. Aunque los escépticos destacan al astronauta como producto de la coincidencia o ilusión óptica, otros encuentran el momento y circunstancias peculiares para ignorarlos. El Triángulo de las Bermudas. Uno de los misterios más famosos del mundo es el infame Triángulo de las Bermudas. Delimitado por Miami, Bermudas y Puerto Rico, el lugar donde los barcos, aviones y personas desaparecen misteriosamente. Aviones gigantes han desaparecido sin siquiera enviar mensajes de socorro por radio.
Algunas teorías dicen que las poderosas olas gigantes alcanzan hasta los 30 metros, que destruyen toda evidencia de un barco y la causa de las repentinas desapariciones sin importar razones. El Triángulo de las Bermudas es el lugar más sobrenatural y paranormal del mundo. Número 16. Cráter Potomsky. Oculto en la profundidad del bosque siberiano, esta roca colosal con forma de altavoz, de aproximadamente 40 metros de alto y casi 100 metros de ancho, proyecta una presencia sombría en medio de la vibrante vegetación de Rusia. A pesar de su apariencia imponente, la verdadera naturaleza de esta enigmática formación ha desconcertado a los científicos durante décadas. Los habitantes lo llaman el nido del águila de fuego. Miran el cráter con superstición y miedo, contando historias de personas y animales que desaparecen en circunstancias misteriosas al aventurarse a estar cerca de él. Hasta 1949, un arqueólogo ruso realizó el primer estudio sistemático del cráter. Sus observaciones revelaron una cavidad en forma de cúpula semicircular en su centro, desprovista de cualquier vegetación. Inicialmente algunos sugirieron que el cráter era un remanente de una erupción volcánica o un artefacto arqueológico. Kolpakov propuso que el cráter podría haberse formado por un fragmento del meteoroide de Tunguska que explotó sobre la región en 1908. Número 15. Grandes pirámides de Giza. Ubicadas en las afueras del Cairo, en Egipto, son estructuras emblemáticas e impresionantes jamás creadas. Construidas hace casi 5.000 años, sirvieron como tumbas monumentales para los faraones de Egipto, siendo la Gran Pirámide de Keops una de las más grandes y famosas. Esta pirámide originalmente medía 146 metros de altura, compuesta por 2 millones de bloques de piedra caliza que pesan varias toneladas. Esta estructura es la más alta construida por el hombre. Durante más de 3.800 años se han mostrado increíbles habilidades de ingeniería y el conocimiento avanzado de los antiguos egipcios. Si bien los arqueólogos han descubierto mucho sobre las pirámides, todavía hay mucho misterio en torno a su construcción. La precisión con la que se construyeron estas pirámides son de una alineación perfecta con los puntos cardinales de una brújula, desconcertando a los investigadores. Incluso después de siglos de estudio, los expertos siguen sin estar seguros de los métodos utilizados para transportar y colocar los enormes bloques de piedra. Algunas teorías sugieren que se emplearon rampas, palancas y grúas, pero aún se desconocen las verdaderas técnicas. Continuamente se realizan nuevos descubrimientos en el sitio, descubriendo túneles y pozos ocultos dentro de las pirámides. Estos hallazgos arrojan respuestas de cómo y por qué se construyeron. Se cree que fueron diseñadas para ayudar a los faraones en su viaje al más allá, con la alineación de cuerpos celestes, particularmente las estrellas del cinturón de Orión. A pesar de todos los avances, aún quedan muchas preguntas y el sitio continúa cautivando intriga, tanto arqueólogos como visitantes. Número 14. María Celeste. Un buque mercantil estadounidense fue descubierto a la deriva y abandonado en el Océano Atlántico el 4 de diciembre de 1872. Sorprendentemente se encontró en condiciones de navegar, con abundantes provisiones y efectos personales de la tripulación intactos. Sin embargo, había aún la ausencia evidente de botes salvavidas y no había rastro de las 10 personas que tripulaban el barco. El destino de la tripulación y los pasajeros del barco siguen siendo misterios marítimos más perturbables de todos los tiempos. Se han presentado varias teorías de la desaparición, que van desde escenarios plausibles como motín, piratería o fraude de seguros, hasta especulaciones fantásticas que involucran monstruos marinos e incluso abducción extraterrestre. Hasta ahora el misterio persiste. Número 13. La ciudad perdida de la Atlántida. Cuando el filósofo griego Platón dio una descripción de la ciudad de Atlántida hace miles de años, nadie le creyó, pero la gente trató de encontrar la antigua ciudad mítica que supuestamente se hundió bajo el agua, pero nadie pudo encontrarla. Sin embargo, hay muestra de evidencia que la Antártida estaba justo debajo de nosotros todo el tiempo. De hecho, se cree que la ciudad perdida todavía está allí, solo congelada bajo la Antártida. Se cree que se veía muy diferente hace millones de años. En 1513, el almirante turco Freddy Rey
hizo un mapa que mostraba las costas de la Antártida hace cientos de años antes de que el continente fuera descubierto. Charles Hapgood escribió en su libro en 1958 que la ciudad de Atlantis estaba enterrada bajo toneladas de capas de hielo, lo que pudo haber sido cierto. Número 12. Stonehenge, Inglaterra. Situado en las llanuras de Inglaterra, siguen siendo uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos y misteriosos del mundo. Construido hace unos 4.600 años, y su propósito sigue siendo desconcertante a los que lo estudian, ya que los antiguos constructores no dejaron registros escritos. El monumento está formado por piedras macizas en círculo y de dos tipos distintos, las grandes piedras sarsen y las piedras azules, más pequeñas, traídas de Gales. Su construcción requirió un esfuerzo inmenso, ya que algunas pesan hasta 25 toneladas. Con el tiempo han surgido numerosas teorías sobre su propósito. Algunos creen que algún mago transportó las piedras desde Irlanda, mientras que otras leyendas vinculan el monumento con los daneses o un templo romano. Las teorías más recientes dan lugar al aterrizaje de una nave espacial o un símbolo de fertilidad. Pero las investigaciones arqueológicas han proporcionado explicaciones más fundamentadas que sirvió como un sitio religioso y alineación con el sol y la luna, utilizadas para ceremonias que marcaban los solsticios. Nuevas investigaciones han considerado que fue utilizado como curaciones ancestrales debido a las propiedades mágicas atribuidas de las piedras azules. Las excavaciones de la zona revelaron restos esqueléticos que mostraban signos de deformidades óseas, lo que apoya esta idea. Seguirá habiendo investigaciones que no llegarán al escenario verdadero. Mientras tanto, este monumento perdurará por muchos años y seguirá cautivando al mundo. Número 11. El manuscrito Voynich. Debe su nombre al comerciante de libros por la costa estadounidense, Wilfred Voynich, que adquirió en 1912. Es un libro detallado de 240 páginas, escrito en un idioma completamente desconocido. La datación por carbono indica que fue compuesta a principios del siglo V, entre 1404 y 1438. El manuscrito está adornado con extrañas ilustraciones que van desde plantas desconocidas hasta símbolos astrológicos, lo que parecen ser recetas o fórmulas farmacéuticas. A pesar de los estudios realizados, porque criptógrafos profesionales y aficionados descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, aún no ha sido descifrado, esto ha dado lugar a varias teorías que podría tratarse de un engaño sofisticado, pero la complejidad y la consistencia del guión sugiere un mensaje genuino. El manuscrito está dividido en secciones, según imágenes, secciones, botánicas, astronómicas, biológicas, cosmológicas y farmacéuticas. La sección botánica contiene ilustraciones de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida. La sección astronómica presenta diagramas con lunas, estrellas y símbolos del zodiaco, lo que contribuye a la naturaleza enigmática del manuscrito. Hasta ahora ni siquiera se está cerca de descifrar el código. Número 10. SS Ourang Medan. Es un legendario barco fantasma, lleno de tradición marítima, que cautivado a generaciones con su inquietante historia. La saga de este barco comenzó en 1947, cuando se oyeron llamadas de socorro a través del estrecho de Malaca, procedentes del carguero holandés. Cuando el barco de rescate se acercó, desarrolló una escena escalofriante. Toda la tripulación yacía sin vida, con rostros distorsionados por el terror, esparcidos por el barco, antes que se pudiera realizar cualquier investigación adicional. Un incendio infernal envolvió la nave. Después de quemarse por completo, el barco se hundió hacia el fondo del océano. Las circunstancias precisas que rodearon la muerte de los tripulantes permanecen oscurecidas por la niebla del misterio. Algunos especulan que la carga del barco contenía materiales peligrosos, y esto pudo haber provocado la muerte de la tripulación. Número 9. Annabelle. No es solo una obra de ficción. La verdadera muñeca reside en el Museo de Ocultismo de los Warren en Connecticut, donde está encerrada en una caja de vidrio. Los Warren advirtieron que no debían tocarla y subestimar su potencial daño. Cuenta la leyenda que la influencia malévola de la muñeca
se extiende más allá de sus confines físicos y advierte a los visitantes no tocar la caja. Luego de que un hombre que se atrevió a tocarla y sufrieron una trágica muerte de accidente en una motocicleta poco después. El propio Ed Warren afirmó haber experimentado misteriosos fallos en su vehículo mientras transportaba a la muñeca al museo. Los orígenes de la verdadera historia de Annabelle se remontan en 1970, cuando una enfermera recibió la muñeca como regalo de cumpleaños. Pronto se dieron sucesos extraños, la aparición de mensajes crípticos en papel pergamino. Para comprender mejor la situación, las chicas realizaron una sesión espiritual donde se reunieron para comunicarse con espíritus del más allá. Durante la sesión, las niñas descubrieron que en la muñeca se alberga el espíritu de Annabelle Higgins, una entidad que buscaba compañía. Sin embargo, a medida que los acontecimientos se intensificaron, los Warren determinaron que la muñeca estaba bajo la influencia de un espíritu inhumano, y por ello la confinaron para que no dañara a nadie. A pesar de los rumores que circularon en agosto del 2020, de que la muñeca había escapado de su confinamiento, Tony, el yerno de los Warren, confirmó que la muñeca seguía adentro. Número 8. El monumento Yonaguni. Descubierto en la costa sur de Yonaguni en 1986 por Kihachiro Aratake, un operador de viajes de buceo con ojo para lo extraordinario. Este monumento ha provocado un debate que cautiva las mentes de expertos y entusiastas por igual. Una maravilla natural esculpida por las inalcanzables fuerzas de la naturaleza. A lo largo de milenios, las areniscas y limositas del monumento datan de hace 20 millones de años y sugieren ser de origen geológico, aunque sus paredes de terraza y superficies planas sugieren que fue construido artesanalmente. Sin embargo, los secretos del monumento permanecen sumergidos en el mar. Número 7. El caballo blanco de Huffington. Es una sorprendente figura prehistórica de una colina grabada en el paisaje de Oxfordshire, Inglaterra. Esta figura monumental mide unos 113 metros de largo y representa un caballo estilizado formado por zanjas poco profundas, rellenas de tiza blanca triturada. A pesar de su antigüedad y prominencia, sus propósitos de orígenes y significados son envueltos en un misterio. Algunos interpretan la figura como un símbolo tribal o un marcador territorial, y otros creen que representa un significado mítico o religioso. Algunos investigadores han propuesto una conexión con el antiguo culto al sol, porque el caballo simboliza una deidad solar. Los lugareños se dedican al mantenimiento periódico del monumento, lo que se podría afirmar que tiene importancia cultural y religiosa para las comunidades locales a lo largo de los siglos. Sin embargo, el verdadero propósito de la identidad siguen siendo esquivos envueltos en brumas del tiempo. Número 6. Teotihuacán, México. Ubicada a 48 kilómetros al norte-noreste de la Ciudad de México, es una antigua ciudad mesoamericana que se convirtió en uno de los centros urbanos más poderosos de la región en el año 400 después de Cristo, designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Estaba abandonada cuando los aztecas la descubrieron en el año 1400, llamándola Teotihuacán, que significa el lugar donde se crearon los dioses. A pesar de su grandeza, los orígenes de la cultura y el colapso de Teotihuacán permanecen envueltos en misterio, lo que convierte en uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo. La ciudad cubre aproximadamente 12 kilómetros cuadrados y está diseñada en forma de cuadrícula, presentando alrededor de 2.000 complejos de apartamentos, piramidales, plazas y templos. La Calzada de los Muertos, un camino de más de 2 kilómetros que se alinea con el pico sagrado de Cerro Gordo, conecta estructuras clave como la Pirámide de la Luna, la Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada. La Pirámide del Sol es la más grande de Teotihuacán, con una altura de 55 metros, mientras que la Pirámide de la Luna mide 42 metros y está orientada hacia el sur, marcando el extremo norte de la avenida. El misterio que rodea. Teotihuacán comienza con sus constructores desconocidos. Las teorías van desde los toltecas hasta los totonacas, pero no hay evidencia definitiva que confirme ninguna, lo que aumenta el enigma de los creadores de la ciudad, ya que no dejaron registros escritos, ni indicaciones claras de su lengua, religión o estructura social.
El propósito de muchas de sus estructuras sigue siendo especulativo. Los sacrificios rituales, incluida las ofrendas humanas, eran prácticas comunes, pero no está claro. ¿Por qué estos rituales eran tan integrales para la sociedad de Teotihuacán? Las teorías sugieren conflictos internos, invasiones, incluso factores ambientales. Hacia 1750 después de Cristo, Teotihuacán fue abandonada y sus secretos continúan eludiendo a los investigadores. Número 5. Gran Zimbabue. Un lugar hacia el norte de la jungla de Guatemala, donde se encuentra ahora el mirador extraordinario en el sitio arqueológico maya, que se alza sobre su follaje danzante, encontrado en una pirámide circular llamada La Danta, que alcanza una altura impresionante de los 7 metros de altura. Esta estructura tiene la distinción de ser la pirámide más grande jamás construida en el mundo maya. El mirador muestra el avanzado proceso de ingeniería y arquitectura de la antigua civilización maya. El sitio abarca una vasta extensión de ruinas, que incluyen plataformas ceremoniales, calzadas y otras maravillas arquitectónicas que brindan información sobre la sofisticada planificación urbana y las prácticas culturales del pueblo maya. Las excavaciones e investigaciones del mirador han descubierto fascinantes artefactos y fragmentos de una próspera ciudad antigua. La compleja sociedad que habitó esta jungla se esconde tras los rastros de las ricas expresiones artísticas, creencias religiosas, decoraciones de estuco, cerámica finamente elaborada y las intrincadas inscripciones jeroglíficas que brindaron una visión invaluable de las vidas y costumbres de los mayas. Explorar el mirador es un viaje en el tiempo que nos transporta a una época antigua donde bullía de actividad. Mientras navegamos por las ruinas en expansión, no podemos dejar de maravillarnos de la grandiosa fortaleza de la Danta, el ingenio y la ambición de los arquitectos en esta gran región maya. Al visitar el mirador, todos podemos conectarnos con el legado de la civilización maya y ganar la apreciación de los logros culturales que nos recuerdan la importancia de preservar y estudiar nuestra historia humana. Número 11. La tumba de una reina desconocida. Los arqueólogos checos han descubierto la tumba de una reina previamente desconocida que se cree que fue la esposa de Neferetre, que gobernó hace más de 4.500 años. Su tumba fue denominada KB64, quien fue descubierta en el año 2487-2010 por un equipo dirigido por el Dr. Zahi Hawass en el Valle de los Reyes, aunque en tamaño más pequeño en comparación con otros entierros reales. En la tumba se encontraron una rica colección de artefactos e inscripciones que ofrecen información sobre la vida y el estatus de Nefra. Entre los hallazgos habían fragmentos de artículos funerarios, como estatuillas de cerámica, figurillas y joyas junto con textos higoglifológicos intercalados que detallan su linaje en títulos. Se cree que Nefra estaba asociada con la realeza, aunque su relación exacta dentro de la familia real sigue siendo incierta. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido la esposa del faraón Neferhotep, segundo quien fue faraón de la dinastía decimonónicos, tercero durante el segundo periodo intermedio de Egipto. Otros proponen que podría haber sido la hija o hermana del rey. A pesar de la valiosa información obtenida de sus muchas preguntas sobre la reina Nefra, persiste, sus logros y su destino final siguen siendo enigmáticos, lo que obliga a los historiadores a reconstruir fragmentos de su vida a partir de la escasa evidencia histórica disponible. No obstante, el descubrimiento de la reina Nefra representa una contribución significativa a nuestra comprensión de la realeza del antiguo Egipto y el ritual intrincado en torno a la muerte y el entierro durante el periodo del antiguo reino. A medida que más investigaciones y análisis sobre el tema se vayan realizando, se espera que el legado de Nefra arroje nueva luz sobre esta intrigante figura del pasado lejano de Egipto. Número 3. Jack el Destripador. Una de las figuras más notorias de la historia criminal, proyectó una larga historia sobre el distrito de Whitechapel de Londres en 1888. Durante este fatídico año, este asesino en serie no identificado perpetró una serie de asesinatos espantosos y brutales, que se cobraron la vida de al menos 5 mujeres. A pesar de las extensas investigaciones y la amplia atención pública, la identidad de Jack sigue siendo un misterio aterrador
que a lo largo de los años ha propuesto innumerables sospechosos y se han formulado numerosas teorías para explorar las motivaciones y los métodos del asesino. La verdad detrás de la identidad de Jack continúa eludiendo a historiadores, criminólogos y entusiastas de los crímenes reales por igual. Lo que sabemos con certeza es que el destripador tenía como objetivo únicamente a las mujeres, especialmente a las acompañantes, pero aparte de eso no sabemos prácticamente nada sobre él y su identidad. Número 2. ¿A dónde fue Amelia Earhart? El 2 de julio de 1937 se conmemora el día en que Amelia, aviadora pionera y símbolo de aventura, junto con su navegante Fred Noonan, desaparecieron para siempre. El dúo se había embarcado en un audaz intento de circunnavegar el mundo. Sin embargo, mientras cruzaban la extensión del Océano Pacífico, en la ruta hacia la isla Howland, su avión desapareció sin dejar rastro y nunca fueron vistos nuevamente. La desaparición de Amelia ha dado lugar a numerosas teorías. Se sugiere que se estrellaron en la isla Nikumaroro, una isla remota en el Pacífico. Algunos especulan que pueden haber sobrevivido al accidente y vivido como náufragos antes de sucumbir finalmente a su destino. Número 1. Los niños Sodder. La historia de los niños Sodder de Virginia Occidental seguramente provocará escalofríos. En la víspera de Navidad de 1945, la casa de la familia Sodder fue envuelta en llamas, lo que provocó la presunta muerte de 5 de sus hijos entre 5 y 14 años. Sin embargo, a pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca recuperaron los restos. Las circunstancias que rodearon el incendio y la inexplicable desaparición de los niños han permanecido envueltas en misterio durante décadas. A pesar de numerosas investigaciones, no se ha descubierto ninguna explicación definitiva. Algunos sugieren que la cosa podría haber sido un acto lícito, incluido un secuestro o asesinato. Otros piensan que los niños pueden haber escapado de alguna manera del incendio y haber comenzado una nueva vida en otro lugar. Después de décadas, el caso continúa cautivando y confundiendo a los entusiastas del crimen real, por lo que se seguirá indagando sobre los misterios sin explicación. Gracias por ver el video, suscríbete y nos vemos en el próximo.